Muy bien, buenas tardes. Vamos a tener la sesión para Alberto. Ya nos hicieron favor de darnos los puntos para la sesión. Y entonces, Margarita, vamos a ello. Voy a contar de 5 a 1 y vamos a llamar a Alberto, que tiene 8 añitos. Entonces vamos a llamar a Alberto, vamos a respirar profundo. 5, 4, vamos a pedirle a Alberto que cuando diga 3, abra su energía y nos muestre el peso energético de su nombre y con qué energía llega hoy. 3, se abre el campo energético, entramos. 2, 1, Margarita, ¿cómo llega Alberto? ¿Cómo es su energía? ¿Cómo llega su peso energético? Bueno, él llega a la sesión con muchos movimientos, Uh-huh, se mueve para un lado, se mueve para otro, se mueve en diferentes direcciones. uh-huh, Y cuando conecto con el peso de su nombre, veo como el nombre no se completó. Hay una parte nomás, hay otra parte que todavía falta. uh-huh, Es inconclusa y la parte del nombre que puedo ver se siente con ciertas grietas energéticas. Cuando empiezo a conectar con su energía, empiezo a sentir miedo, como incertidumbre, como si él desde un aspecto, de una visión, pudiera observar, hubiera podido observar su nacimiento, toda la parte de su concepción, nacimiento, y hubiera sentido como ciertas sensaciones de ansiedad, de mucho miedo, vuelvo a verlo. uh-huh. Y otra sensación que siento es como si él de las rodillas hacia abajo no tuviera. No hay una sensación, solamente le veo de las rodillas hacia arriba. Ok, ok. Vamos a observar esa ansiedad y miedo que se desarrolló desde esta parte de la gestación, cómo él las asimiló, cómo él va viviendo esta situación o no la va viviendo desde otras líneas temporales, desde otras vidas, otros momentos. Bueno, aquí vemos otros momentos, vemos el momento previo a la encarnación, como si estuviéramos viendo una parte de su historial álmico Ujú, y, y la sensación que él siente y lo que él muestra, como si él hubiera sido impulsado a un nacimiento, una fuerza del clan para que él naciera, pero iba como en contraposición hacia sus deseos. Entonces él siente la obligación de nacer y no se sentía listo. Por eso hay una sensación de verlo a él prematuro a nivel energético. Y son muchas las mujeres que yo veo que estuvieron a nivel álmico. em, Siendo esta fuerza, es una fuerza de llevarlo a él, porque este clan de mujeres es un clan, yo lo veo un poco cerrado, pero también veo a estas mujeres que sí tienen como cierta dominancia, y el hecho de que él sea varón les da a ellas como una sensación de libertad. Son mujeres que yo las veo que tienen como una sensación como de tensión aquí en el mentón, mujeres que traen como rabias, traen abusos, y pareciera como si ellas también tuvieran en su energía una forma de cobardía que no les permite a ellas asentarse bien energéticamente tampoco. Son como si ellas estuvieran en un limbo, ok. ni aquí ni allá. En este limbo donde ellas se sienten, este limbo es una parte de su seguridad, es una parte de su entendimiento, es una parte de su estructura energética o es una parte de su evasión a la vida. Es parte de evasión a la vida, es parte de esos apegos a la vida, y es como el miedo de poder transitar. Veo que tienen un cúmulo de creencias que no les permite a ellas sentir la libertad de trascender.
Las veo a ellas en una condición de embarazo, cada una desde su historia, pero la forma como ellas se presentan es como si ellas estuvieran todavía embarazadas y estos embarazos a ellas les han generado como tristezas, frustraciones, mujeres que de alguna manera no son conscientes del embarazo, no son conscientes de la vida que ellas llevan dentro de ellas y esto hace que de alguna manera pareciera como si ellas estuvieran totalmente perdidas, sin foco, sin objetivos. Entonces, de alguna manera tienden a como a sentirse ellas estancadas, miran ellas mucho el pasado y ese pasado que ellas observan, pues es un pasado que las ancla a esta condición donde ellas se sienten en este estado como intermedio del alma. A ver, vamos a empezar a trabajar. Primero, con esta proyección que la madre tiene hacia sus hijos o de las mujeres de ese limbo, de ese lugar, donde ellas tienen una proyección, donde la proyección es, o sea, como que transmiten una carga no resuelta para no madurar. O sea, es esta precocidad que viven, pero desde esta parte de la infantilización por sentirse controladas, por sentirse silenciadas, por sentirse en un estado de supervivencia o de sobrevivencia a través de el trauma infantil que ellas también pudieron haber vivido por esta forma del clan. Yo veo a estas mujeres con mucha rabia cuando ellas empiezan como energéticamente a sentirse entre ellas y sentir, por supuesto, la presencia de Alberto, empiezan a sentir mucha rabia, es mucha rabia que sienten frente a los hombres y veo que Alberto carga mucha de esa rabia que traen estas mujeres y, y su parte emocional es como si ellas fueran un caldero, están en una como una llama, como permanente, donde, donde esto las lleva realmente a lo que tú decías, esa falta de madurez, esa falta de confrontar la vida, la replican también en este estado intermedio en que ellas se encuentran, porque al no estar acá, no estar allá, ni querían estar en la vida, pero cuando pasan por esta transición, entonces tampoco quieren estar en el lugar donde están. Son mujeres que tienen una indecisión, porque de alguna manera en ellas no hay un propósito, no hay como una pasión, simplemente pasan por la vida como si la vida fuera un estado de obligación, un estado Eso. inconsciente, donde el hecho de estar en el vientre materno, ya ellas se representaron ellas como una carga porque para las madres de ellas, ellas fueron una carga y ellas van replicando esas mismas historias. Entonces, cuando tú ves los úteros de estas mujeres, son unos úteros totalmente estrechos, pequeños, tienen una apariencia supremamente infantil y pareciera como si esos úteros se quisieran desprender con todo y nacimiento. O sea, nace el bebé y quisieran ya como despojarse de este sistema reproductor. A ver, Sienten una especie de fastidio por esta parte gestacional. claro, porque este fastidio es porque es como él fue obligado a nacer. ¿Y por qué fue Ujú. obligado a nacer? Porque todas las mujeres son obligadas a cumplir un rol. En ese rol que ellas son obligadas a cumplir, también están obligadas a callar abusos, a callar injusticias, a callar maltratos, a callar humillaciones. ¿Por qué? Porque al final es esta parte de que sienten una deuda también con estas personas que las abusan de muchas formas, de muchas maneras, y entonces al encarnar a Alberto es como si él estuviera obligado a una repetición. Y aquí es donde vamos a deslindar a Alberto del arquetipo distorsionado que tiene la misma madre de su propia herida no resuelta. Y entonces, ¿qué pasa? Es como si hiciera, es que no sé cómo explicarlo, es como si ella hiciera una invocación al dolor al quedar embarazada de Alberto y ese dolor se convierte o se transforma en Alberto y Alberto se convierte en el mismo dolor viviente
que ella no quiere volver a vivir. Entonces quiero que empiece a activar, fíjate, las memorias de Alberto para empezar desde el útero materno a deslindarse, buscar si hay sellos, contratos, pactos, lealtades, todo esto ancestral, primero con la energía femenina y también con la energía masculina, que lo hace vivir siempre en una situación de no resolverse, sino de generar loops o bucles energéticos que lo van a llevar a una misma situación, ya que el clan es como si el clan se estuviera pudriendo, como si esta contaminación le llega hasta los huesos. Sí, aquí lo que cuando, bueno, aquí esta relación para deslindarlo a él de su madre, pues primero en la condición de la madre donde ella misma se siente ahogada en sus emociones, pues viéndola energéticamente, es una mujer que le cuesta mucho trabajo conectar con la fisicalidad. Ella misma se siente ahogada, la vida la ahoga, ella se ahoga por la vida, tiende a sentirse victimizada Uh por su -huh. vida, por su destino. Y esto hace que la relación que ellos tuvieron en la gestación, yo veo a Alberto un niño triste a nivel alma, porque hay una sensación de ausencia, pero hay una sensación de inestabilidad en la que él siente en el vientre materno, donde los pocos recursos que tenía la madre afectivos hacia él, de alguna manera él los sintió, los percibió como un abandono, como un rechazo, y esto hizo que él se sintiera incómodo dentro del vientre materno. Él se movía de un lado, se movía del otro, se movía del otro, y nunca pudo ubicarse, nunca pudo encontrarse un lugar seguro donde acunarse dentro del vientre materno. Y yo veo que para las mujeres, inclusive para la madre y mujeres del clan, la relación desde el acto sexual es un acto sexual que está muy conectado con el abuso y es algo placentero para el hombre, pero no para la mujer. Entonces las mujeres ven ya esta conexión a nivel, este encuentro sexual no es nada grato, no es nada agradable porque esa sensación de penetración, yo siento como a la mamá le duele, pero de alguna manera es un dolor que le genera a ella placer. Entonces es Uh una -huh. forma de conseguir el placer a través de la gestación y es concebir a un hijo a través del dolor. Entonces esto lo va absorbiendo, lo fue absorbiendo desde el alma, Alberto, pero por supuesto desde la gestación en conexión con un cordón umbilical supremamente precario, que él gestó con la mamá. Y esto hizo que de alguna manera el desarrollo que él tuvo gestacional tuvo que tener muchos silencios. Por eso es que yo veo que la garganta de él presenta muchas irritaciones donde la gestación durante su desarrollo, porque yo siento como si la mamá hubiera gritado hacia adentro, nunca hubiera podido expresar esa frustración que sentía y todo eso que sentía hacia adentro lo absorbió Alberto. Quiero que empiece a transformar toda la estructura orgánica genética del territorio en esta parte de organizar todo lo que él debe callar, lo que él debe proteger y lo que él debe sostener como un mandato, como una obligación del mismo clan, y quiero que empiece a eliminarlo en toda su parte histórica, genética y en toda su parte de encarnaciones, en todos los tiempos, en todas las dimensiones y en todas las vidas. Bueno, aquí vemos que en encarnaciones pasadas, en las que él se ve reflejado históricamente, hay un aspecto que se repite, es como el querer encarnar, pero no quiero encarnar, como si el alma en ciertos puntos donde ya está listo para que se abra este portal y él entre ya. Empiece a formarse su cuerpo físico y su alma puede acceder también a este plano. Ahí es donde él va sintiendo ciertas inseguridades porque detrás de toda esta historia y detrás de todas estas imágenes donde yo lo veo uno replicado, uno como en una forma de media luna, y yo veo que detrás de cada uno de estas historias de Alberto hay hambrunas, hay como
como poca abundancia, hay como mucha devastación, hay mucho dolor y veo que la relación que él tiene con las madres al encarnar, cuando tú ves a las madres se hunden en los territorios, las madres se sienten sembradas en una sensación de una tierra que está podrida, parecieran como tierras movedizas, donde por esas tierras parecieran donde no fecundara nada, donde nada se da porque la misma tierra ha cargado tanto dolor, ha cargado tantas pérdidas, hay tantos como pérdidas de fetos y hay tantas sensaciones energéticas donde también se ven ciertos rituales, rituales de energías, de magias, donde esa energía se ha ido contaminando. Entonces, todas estas sensaciones energéticas que él ha visto y toda esta indecisión hace que él se sienta supremamente movido y el moverse pareciera como si él en ciertos momentos hubiera una tensión y esa tensión hiciera que él perdiera cierta plasticidad a nivel del alma y él ya entra en una sensación de tensión a nivel energético. Pero fíjate, aquí hay una cosa que él nos está mostrando. Esta almita, en esa pérdida de plasticidad, al vivir ese dolor, es como si él, la alma sola, fuera coartando su libertad. Al coartar su libertad, es como si él se llena de simbologías, de creencias de los hogares donde se va a gestar, y pueden ser brujerías, pueden ser religiones, porque al final de cuentas es lo mismo. Quiero que empiece a transformar todo esto y todos los egregores, las energías manipuladoras que bloquean el amor del alma hacia su propia manifestación física y la forma de moldear la estructura energética con la que se va a encarnar. Quiero que estos egregores aparentemente protectores por las religiones, por lo que sea, o estas interferencias que vienen para manipular y bloquear su parte de entender su estructura del alma natural, quiero que empiece a transformar todo esto para vivir una aceptación de lo que él es en esta parte de su amor. Quiero que libere las memorias de abuso del linaje femenino que se absorbió por él y la parte abusadora y abusada del linaje masculino que también se absorbió por él. Bueno, aquí hay un primer aspecto cuando tú hablas de los ovarios, aquí se ve cuando él estuvo en la gestación de la madre, como si el mismo útero de la madre hubiera tenido una forma de ligadura de trompas y una sensación como de cordones energéticos que estaban alrededor en la parte externa del útero que iban comprimiendo libremente el funcionamiento de él. Esto pues iba afectando toda la parte de la circulación energética, toda la parte de los centros energéticos se iban viendo interferidos porque hay una hiperexpansión, como si el centro energético de la madre que está relacionado con el útero se hubiera sentido él abusado por la historia, abusado por la energía. Entonces, los otros centros energéticos tienen que suplir todo lo Mm. que este centro energético no pudo activar, no pudo absorber, y esto hizo que él sintiera una carencia en el alimento energético, y esto hace que en el momento presente toda la parte de su sistema digestivo se vea interferido por estas improntas energéticas que fueron causadas por este tipo de magias, porque cuando tú ves la intención de las magias que han ido cargando las mujeres de esta historia, ellas se han sentido como si ellas no se hubieran sentido en una posición de mujeres fuertes por la sumisión, porque cuando vemos la energía masculina de los hombres que han sido parte de la vida de ellas, han sido mujeres que se han sentido carga para los hombres y esta forma de sentirse como cargas o que ellas mismas han sido cargadas por obligación no les han permitido que ellas puedan conectar con la tierra. Entonces, en esta búsqueda de como de este poder, de esta fuerza, que lo hacen a través de estas formas energéticas, desde mujeres que llevan atrás una información y una historia, pues ellas van encontrando en la magia una forma
de sentir cómo hay una parte importante y es la magia, las va invadiendo en el cuerpo. Y yo veo que el cuerpo de Alberto hace parte de un contenedor donde él fue acumulando, 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 acumulando todas estas memorias y estas historias. Y yo veo que una parte de él está afuera viendo y observando su cuerpo. No hay una integración total de la parte física a la parte energética porque hay una saturación energética dentro del cuerpo de él. Claro, porque hay estas formas de obediencia interdimensional que vienen heredadas y alimentadas desde los miedos de la madre. Quiero que empiece a eliminar todo esto de esta forma interdimensional a través de la ansiedad y el miedo que él va mostrando. Primero quiero que empecemos a observar estas palpitaciones que a veces tiene o estas formas como de taquicardias o que a veces siente que el pecho se le oprime. ¿Por qué? Porque tiene miedo a no ser amado, a no ser aceptado, no tiene confianza en la vida, está dudando de la misma vida y quiero que empiece a trabajar la forma en cómo él siente miedo de ser herido o de herir con la convivencia natural o de perder el control o de perder lo que él es o de perder las capacidades de lo que tiene. ¿Por qué? Porque siente como que su corazón, fíjate, vamos a trabajar su corazón, vamos a trabajar esta parte de los pulmones y vamos a trabajar el hipocampo para empezar a abrir el campo y empezar a cortar toda esta obediencia interdimensional que la lleva a eliminar la forma de sentirse, la forma de vivir y la forma de sintonizarse con la misma vida. Y dime qué hace. Bueno, cuando conecto con el corazón, empiezo a ver un corazón muy, muy pequeño, un corazón que le cuesta trabajo palpitar, pero es un corazón que todavía está conectado con el corazón de la madre. Entonces todo Ujú. lo que siente la madre lo siente él. Inclusive hay una sensación de obediencia, como si él viniera a hacer, como a llevar muchos silencios, porque siento como la voz se va perdiendo, como la voz se va apagando, pero siento también como en un acto de fidelidad hacia la madre, en una búsqueda de un reconocimiento, de un amor, hay una parte de él que yo todavía la siento que está adherida al estómago de mamá, como Ujú. si todavía la parte gestacional de la madre, su proceso gestacional, su forma de nacimiento, él tuviera todavía esa necesidad de buscar ese afecto de ella. Pero también, por otro lado, estoy viendo cómo estas mujeres han hecho un tipo como de invocaciones, como un tipo de rezos, em, como de protecciones, pero hacia ellas y que de alguna manera van afectando no solamente la vida de ellas por la forma que ellas se presentan, pero también van afectando a las almas que van entrando a la vida. Entonces hay mucha indecisión, hay mucha, porque la intención, cuando se le pone la intención a una energía, pues esa intención queda impregnada en todo el cuerpo. Entonces acá hay una cantidad de energías, de bloqueos, de formas, de manifestaciones que de alguna manera no solamente la fidelidad de Alberto hacia él, sino la fidelidad también hacia las energías y esto hace que la mitad de su lengua en el lado izquierdo, él no tiene sabor, no tiene sensación. La parte derecha es la parte que está activa. Entonces esto hace que parte de la vida él la sienta, pero hay otra parte de la vida que él no la siente. Y por eso es que el corazón también se siente tan pequeño y los pulmones se sienten como si estuvieran demasiado inflados en su cuerpo. Entonces, esto hace que él presenta un desequilibrio energético en su cuerpo. Quiero que empiece, fíjate, esto qué importante porque nos está hablando, fíjate, de su falta de aire, de la sensación de ahogo, de que siente que se ahoga en la misma vida, de que la parte de vivir es ahogante porque él pierde su capacidad de expresarse. Y en esta parte de capacidad, de la incapacidad de poderse expresar, es como si perdiera la capacidad de inspirarse en la vida. ¿Qué quiere decir? Que el miedo a ser juzgado, otra vez a ser rechazado, otra vez a ser violentado, le genera a él este ahogamiento como de auto bloquearse, como es esta parte de autolastimarse, porque cuando él
siente que no puede respirar o que tiene enfermedades, por ejemplo, respiratorias, es como si él mismo en estos miedos tan grandes quiere bloquear la misma forma de la vida porque cree no merecer algo, no sé lo que sea que puede estar sintiendo o recibiendo. Entonces quiero que empiece a desbloquear esta vitalidad básica, esta forma de entender el manejo ancestral del miedo que a él no le corresponde, y en esta parte de blindarse a la madre, porque independientemente de lo que sea, tiene 8 añitos y todavía hasta que cumpla los 12 añitos va a estar conectada indirectamente o directamente todavía con las sensaciones de la madre. Pero él, ¿qué puede hacer? Él puede bloquear esta parte del miedo ancestral que no le toca a él y puede empezar a eliminar el miedo a morir, el miedo a quedarse solo, el miedo a no tener sustento, el miedo a no tener alimento. Y lo vamos a trabajar desde sus riñones, liberando todas estas formas heredadas de sentirse insuficiente, de no merecer y de no ser nada. Es como si él sintiera que él, ese miedo a la nada, lo transforma en él no es nada. Bueno, aquí él empieza a observar que hay dos condiciones en su cuerpo y una es sentir su lado derecho vacío, Mm, pero cuando él va conectando con su parte izquierda la siente tan contenida que él lo que siente es que no hay un espacio en su cuerpo que él pueda habitar en una forma saludable y natural. Por un lado, esos vacíos, le tiene miedo a esos vacíos, pero por otro lado, la saturación le recuerda esa parte del engaño, del desapego, de los silencios, del rechazo. Y cuando vamos conectando con los riñones, pues vamos viendo que los riñones tienen unas protuberancias energéticas. Estas protuberancias energéticas son las memorias como si fueran una especie de, como de ampollas duras, más bien como ampollas entre ampollas y callos que hacen que la vitalidad de él va afectando la conexión con la vida. Por eso en un momento no se le sentían a él las piernitas. Esto hace que parte de su cuerpo no se sienta totalmente enraizado y esto hace parte porque los riñones va cargando pues todas las deficiencias que la madre sintió dentro de la gestación, todas las deficiencias que ella pudo sentir y ella pudo conectar hacia su propio rechazo que siente la madre hacia mm. ella por su propio ser y el rechazo que ella siente de dar vida, porque de alguna manera parte de la inmadurez de ella, de sentir que es madre gestacional y que un hijo viene a truncar parte de su vida y de su destino, es no el no entender como el funcionamiento de como de su cuerpo y de la vida, de sentir que la vida solamente es un placer y eso hace parte también de la inmadurez de ella. Entonces los riñones lo que hacen es buscar una forma de sobrevivir. Entonces el sobrevivir Mm. de estos riñones pues él empieza a liberar también todas las memorias réplicas que tiene con la madre, que están conectadas con los órganos que se fueron formando durante la gestación y que a lo largo de esos 8 años se van desarrollando por la conexión que tiene con la madre y ella va perdiendo, él va perdiendo como esa réplica, como ese prototipo que va buscando como esa aprobación de la madre y en la medida que él siente que no tiene que buscar esa aprobación, pues los órganos réplica empiezan como si estuvieran rompiéndose una cáscara, una forma de costra para que ellos puedan respirar y cuando respiran los riñones, inmediatamente pueden respirar los pulmones, inclusive también los órganos pares de él. Claro, porque y entonces aquí vamos a empezar a trabajar el corazón, el estómago y el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque entonces queremos liberar esta forma de alimentación, esta forma tanto de alimentación energética, física y emocional, donde hay, por ejemplo, connotaciones, puede ser pues de gastritis, de inflamación, de dolores de pancita, de colon irritable. ¿Por qué? Porque fíjate cómo el asimilar las experiencias le conlleva poner en riesgo su propia vida. Así lo entiende él energéticamente. Entonces, en eso que va el miedo al futuro. Él tiene mucho miedo al futuro, tiene mucho miedo a equivocarse, tiene mucho miedo a ser controlado, pero también tiene mucho miedo a que no lo controlen, a que no lo sostengan, no lo acepten. Entonces, quiero que empiece a desprogramar toda la forma en la que él ha cedido su poder personal a las decisiones del clan, eliminando la forma en cómo
él vive la irritabilidad de los demás a través de su propio autocastigo. Quiero que empiece a confiar en su propia sabiduría, en su propia capacidad y sobre todo en empezar a entender la vida como un lugar donde se puede estar tranquilo y en paz y no en constante guerra o en constante lucha o en constante forma de pelear para obtener un lugar. Bueno, es que aquí el corazón está conectado directamente con el sistema digestivo, porque el sistema digestivo pues se conecta con la forma en que él se alimentó durante la gestación y este corazón también está conectado con los sentidos. Entonces, Ujú, todo lo que él pudo sentir, digamos, a nivel del corazón, al nivel de los oídos, es toda esta forma de la madre, toda la forma de rechazo, abandono y sobre todo las inseguridades de la madre, pues fueron de alguna manera trasladándose a este corazón. Por eso es que el corazón en un momento, cuando siente un corazón en rechazo, en el caso de Alberto, es como si él se negara a la alimentación, porque es parte de lo que él absorbió y parte de lo que él sintió, ese miedo que sintió en el momento de la gestación, tantos movimientos, tantas inseguridades, tantas formas, quisieron que de alguna manera el corazón entrara en un aspecto tan de emergencia para él que cuando él empieza a salir como de esta sensación de nerviosismo, de angustia que se le ven en sus manitas, pues esto hace que lo que el cuerpo va siguiendo reflejando lo que vivió gestacionalmente. Entonces él es una réplica de lo que ha ido como el paso a paso. Entonces en la medida que en este momento él va soltando, pues ya sus sentidos no están tan alertas como observando quién me va a hacer daño, quién me quiere, como si él estuviera juzgando todo el tiempo el entorno y él ha ido creando unos círculos energéticos donde él se va sintiendo protegido. Si él sale de ese círculo energético, él siente que puede caer en un abismo o en sitios donde él no sabe o no conoce, es una tierra inexplorada por él. Entonces le da mucho miedo tocar algo que para él no es conocido, no es recurrente. Entonces, cuando él empieza a soltar estas formas energéticas, porque sí se le ve ciertas formas de indigestión en sus ujú, intestinos, como si los intestinos estuvieran inflamados y no tuvieran un lugar, no tuvieran un espacio en su cuerpo y los intestinos quisieran salirse porque es una forma de alguna manera rechazar en el alimento. Entonces, claro. cuando él empieza a liberar todo esto, pues empieza a liberar todos los desechos que él absorbió de su madre desde el intestino delgado y quedaron en adherencias energéticas y de alguna manera no lo dejaban a él asimilar el alimento, porque es el alimento del rechazo de la madre más el poco alimento que él tomaba. Esto iba de alguna manera creando una serie de capas que él las está eliminando por su recto y esto hace que su cuerpo empiece a descansar. Él busca un espacio en la vida y si los intestinos se sienten ya puestos y bien ubicados, el corazón Mm. siente que ya no tiene que estar protegiendo, sino que ya esta zona empieza a ubicarse mejor en la parte de su cuerpo. Fíjate, vamos a trabajar ahora hígado y vesícula. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que hay cierta irritabilidad, independientemente de los intestinos, eso que hace que tengas tensión muscular. Cuando tiene tensión muscular, él presenta, todo nuestro cuerpo es un músculo, todos nuestros órganos son un músculo. Y entonces, ¿qué presenta? Presenta insomnio, presenta bloqueos, presenta calambres, y es por eso que no se le ve el avanzar y es por eso que se le ven como que sus piernitas no estuvieran completas. ¿Por qué? Porque tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a avanzar, tiene miedo a no poder salir adelante, a no poder lograr algún objetivo y esto lo hace sentir que fallar es lo más común que él tiene. Entonces es como si su hígado, vamos a decirlo así, fluye entre no poder tomar decisiones claras. ¿Por qué? Porque siente una presión en todo su cuerpo, siente esta presión de lo que ha entendido o aprendido de la madre o de los abuelos o de la estructura familiar que vive ahorita. Entonces, él no puede comprender esa forma estructural en que su vesícula, su hígado, su intestino, su corazón y sus pulmones están ejerciendo en él esta liberación. Y dime qué hace.
Lo que hace es distensionar porque su hígado estaba muy tenso. Ajá. Entonces la tensión del hígado va reflejándose en los miedos que su vesícula absorbió y todavía se ve el reflejo energético de sus órganos, de lo que él fue absorbiendo emocionalmente de la madre y lo que fue almacenando y cómo veo que en este momento se va desprendiendo de esa relación energética y rabia, porque la madre tuvo mucha rabia Ujú. y esa rabia estuvo muy guardada en el intestino delgado. Entonces, esta sensación espejo que él está desprendiendo de su cuerpo hace que las tensiones de la madre y todo lo que ella vivió a nivel de órganos y él replicó a nivel emocional a través del cordón umbilical, él empieza a tomar una autonomía en sus órganos y en su desarrollo, para que haya un desarrollo normal y natural, y no las intermitencias y las interrupciones y los rechazos que él pudo vivir a lo largo de su gestación, para que él empiece ya a tomar una identidad no solamente álmica, sino que el alma pueda contenerse dentro de este cuerpo físico sin tener miedo a que puede ser el futuro, miedo a no sentirse respaldado, porque para él en este momento a nivel energético la madre es su respaldo, porque es la gestadora de la vida. La Claro. energía del padre es una energía que de alguna manera trae unos vacíos muy profundos en él, por eso es que él tiene esa capacidad de crear estos círculos energéticos para sentirse el contenido y el quitarle esos círculos es como si no le quitara a él el piso. Entonces él Ujú. poco a poco va creando su propio espacio, su propia plataforma desde una forma individual y y este desbalance que él sentía y esta forma de absorción, pues también estaba afectando la parte cognitiva y la parte de sus hemisferios, tanto izquierdo como derecho, porque es muy particular ver el hemisferio izquierdo como si tuviera la forma del hígado. Entonces los órganos se iban replicando en una forma de sobrevivencia y la parte emocional de él era como una especie de bolita muy pequeña donde le costaba mucho trabajo como buscar ese desarrollo, como si ese desarrollo de alguna manera no se le hubiera sido permitido por las mujeres del clan. Entonces las autorizaciones empiezan ya a liberarse y ya el cuerpo empieza a tomar una autonomía y una biología natural para que él no sienta que sus propios órganos son sus propias interferencias y él pueda sentir que él puede desarrollarse libremente en este momento como un niño, pero más adelante en las etapas próximas en que él va a empezar a vivir. Aquí hay una cosa que quiero empezar a trabajar y empezar a ver, todo el sistema nervioso central y el cerebro. ¿Por qué? Porque aquí hay una manifestación de pensamientos intrusivos. Él siente, por ejemplo, que en algunos momentos tiene que estar en una situación como si él fuera soldado de guerra, siempre atento, siempre vigilando. Entonces, eso lo lleva a una alteración de su sistema nervioso central, donde tiene insomnio, donde siempre tiene pensamientos rumiantes o que algo le va a pasar o que algo pasa. ¿Por qué? Porque fíjate que el alma quiere expresar sus propias habilidades, sus propias formas, sus propias estructuras, pero fíjate que aquí hay una cosa, porque este miedo a perder la cordura que viene también heredado desde esta parte del clan y desde la madre, de no sentirse segura con sus mismos pensamientos y con sus mismas acciones, él también tiene en algún momento miedo a perder la cordura, tiene en algún momento miedo a perder la cordura mental, emocional y sobre todo física, de perder lo que él cree que es de él, pero que al mismo tiempo siente que no es de él. O sea, es como si él se sintiera como volando, como que no pertenece a nada, como que nadie lo quiere, como que una situación donde la mente, en lugar de estar al servicio de él, del alma, es como si estuviera al servicio de todos los egregores, todas las estructuras, todo lo que hay en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque eso a él lo hace confirmar ciertas situaciones en las que él se va sintiendo
cada vez más vulnerable. Quiero que empiece a eliminar toda la forma en la que estos pensamientos intrusivos empiezan a llegar de él, pero lo vamos a trabajar en el cerebro desde la amígdala, el hipotálamo y la hipófisis. Y al mismo tiempo vamos a trabajar esta parte de él, de su genitalidad, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Bueno, me voy al sistema nervioso, que es lo primero que él muestra, porque es un sistema nervioso tenso, como si los terminales fueran como una especie de espinas. Es algo que le genera cierto dolor a todo el contorno de la energía de él. Inclusive veo como si la parte interna de su campo energético se sintiera maltratado. Y esto es porque sus memorias que están activas, hay muchas sensaciones y muchos pensamientos de él. Yo siento que hay unos ecos de gritos que él siente de sus experiencias de vida. Por la corta edad que él tiene sus memorias todavía muy frescas, incluidas a lo que la madre refuerza en él, y siente él en ciertos momentos como si él se sintiera acorralado, energéticamente atacado. Y esto está muy relacionado con el abuso, con lo que él pudo, con todas estas memorias que están grabadas en formas de traumas en toda la parte de su estructura cerebral, como las memorias quedan grabadas, el amígdala la absorbe y aquí Ujú, entra un estado de sobrevivencia. Por eso hay una forma de abultamiento en esta parte aquí en la parte baja de la nuca, que hace que todo su sistema nervioso se sienta tenso, porque cuando las memorias están tan presentes, están tan vívidas, así vengan del subconsciente, ellas están todo el tiempo latiendo, todo el tiempo están permanentes, porque es una forma de saturación que su parte energética, su parte nerviosa y toda la parte de la estructura cerebral están presentes en él. Entonces, cuando él empieza a liberar esas memorias y sienten que son parte de una historia, puede que sean parte de un trauma que hubiera generado una especie de shock, porque vimos que él ujú, hacia atrás tenía muchas memorias donde hay mucha desolación, donde sí. hay devastaciones, hay derrumbes, y esto por supuesto no le da una solidez y una tranquilidad en la vida. Entonces toda esta acumulación lo que hace él es empezar a disolverla. Se disuelve desde el pensamiento sobre el pensamiento, porque son pensamientos sobre pensamientos sobre pensamientos, emociones sobre emociones sobre emociones, que hacen que su cabeza se sienta así de grande y vaya perdiendo como el equilibrio en el movimiento energético de su cuerpo. Una vez él empieza a regular y empieza a liberar y sentir lo que no le pertenece ya por vida, por presente, su cuerpo empieza a estabilizarse energéticamente, y estos ganchos energéticos Mm, que tensaban toda la parte de su sistema nervioso empiezan a relajarse. Era como los mecanismos que él sacaba para protegerse, y de pronto ya el sistema nervioso empieza a relajarse, porque ya los impulsos energéticos de estas memorias no están llegando al sistema, están llegando otros impulsos. Relájate, hay equilibrio, la vida no es una emergencia, la vida no es un peligro, sino la vida ya es otra estructura y otra conformación que en este momento él se está despejando a través de su visión energética. ok, aquí vamos a hacer una cosa. Quiero trabajar al sistema celular y sistema de ADN, pero como es un niño, pues es un niño. Entonces, quiero que su parte sutil lo entienda. Entonces, primero, quiero, eh, a ver, lo voy a relacionar, a ver cómo lo voy a trabajar, para que su parte sutil lo pueda entender. Por ejemplo, quiero que observes primero que entienda que el amor no lo hace vulnerable, que al contrario, el amor es su forma de vivir su verdad, y quiero que empiece a eliminar toda la contaminación energética celular que lo lleva en las hebras del ADN a entender lo que es la compasión y a entender lo que es la conexión con el mundo.
A ver si así lo entiende. Dime qué va haciendo. Bueno, lo que él va haciendo es algo muy interesante porque él va observando su ADN y va viendo todas las terminales que hace parte de su ADN, pero también hay otros ADNs que han sido parte de sus propias historias y que de alguna manera, cuando él va conectando con un padre y una madre, va conectando con historias similares. Entonces aquí hay una forma de ir creando conexiones energéticas con su ADN, con el ADN histórico, con el ADN genético de los padres, y esto se ve como un gran entramado energético. Y este gran entramado energético es el preámbulo de lo que él está haciendo, porque él está formando su ADN a través de toda la historia, su Ujú, historia, el reforzamiento de la historia de los padres, pero cuando él va tomando una conciencia del comando, cuando tú le dices, el amor, amar no es peligroso, amar no es ujú, abandono, amar no es dolor, ni es sufrimiento, ni es rechazo, lo primero que hace es que hay una especie como de desconexión con estos ADNs ok, históricos y estos ADNs del clan familiar que incluye padre y madre, pero del padre y la madre que vienen a través de su historia, de la historia que puede reflejarse pues tantas experiencias, y esto permite que lo que está creándose en este momento, que todavía no está maduro porque está en plena formación, él tenga en este momento la plena libertad, la plena confianza de poder crear sus propias conexiones energéticas, no a través del trauma, el dolor, la escasez y todos estos dolores y del ujú, rechazo y el abandono, sino el poder volver a recuperar esta memoria, que es la memoria de él, su propia memoria original, y aquí empieza a haber un ordenamiento, una sincronización en su parte del ADN y un movimiento no tenso, sino es un movimiento que permite la regeneración ok, de todo lo que en un momento fue tan doloroso, fue tan tenso y fue para él como unos estados donde él no era valioso, él no era importante. Y cuando él siente la valía que hay en este momento, porque es su energía la que está haciendo presencia en este momento, él empieza a cambiar totalmente la forma del ADN y el movimiento. Y aquí pasa algo, y es que sus órganos empiezan a cambiar el funcionamiento y empieza a haber un desarrollo em, natural de su edad, y ya los vacíos que sentía en la parte masculina, pero esta saturación de la parte femenina que venía por toda esta contemplación donde él vivió sus vidas, pues aquí ya hay una apertura energética donde él ya puede encajar en su cuerpo físico. ok. Ahora vamos a trabajar esta parte de la expresión del alma, porque quiero que entienda que él tiene derecho a vivir, él tiene la capacidad de respirar, de vivir su verdad, de ser libre. Entonces, quiero que empiece a vivir la expresión activando desde esta parte del ADN todos sus sentidos, todas sus capacidades, toda la forma de voluntad, toda la forma de la estructura que él necesita tener para su propio apoyo, activando su voluntad, su propio fuego interno, su propia dirección del alma, en su visión, en la forma en cómo conecta con todos los planos sutiles para que su mente empiece a conectar con la vida y empiece a tener una parte cognitiva y una conexión neuronal mucho más fuerte, mucho más protegida y mucho más dominante, donde él sus pensamientos, sus estructuras las puede dominar, donde entiende que él tiene el poder de entender, de vivir y de digerir cualquier experiencia. Dime qué pasa. Bueno, la forma como él empieza a mostrar como ya esta pasión frente a la vida, que Mm, es opuesta a la que nos mostró, ujú, empieza a sentir cómo puede acoplarse muy bien a su cuerpo físico porque ya hay un engranaje, ya no hay como un desnivel energético que había en sus dos cuerpos. Y esto permite que
este engranaje empiece la vida como a coincidir, los órganos empiezan a tener una mayor, una buena comunicación, porque cuando el cuerpo está así en desequilibrio, pues la vida también se va manifestando de esa forma y el cuerpo internamente no se puede comunicar correctamente porque este desnivel hace que no haya una relación total y plena de lo que es el funcionamiento de un cuerpo. Entonces, cuando hay este nivel, cuando el cuerpo se ordena, cuando toda su parte interna empieza a funcionar, hay una sensación muy profunda que siente él y es su conexión con la multidimensionalidad que Eso. ya es libre, es Ujú, tranquila, ya no está contaminada por todos estos recuerdos ni estos traumas que en un momento lo fracturaron a él como ser y es una sensación como si él estuviera estrenando un cuerpo en este momento, como él siente el cuerpo, pero es un cuerpo que ya encaja, es un cuerpo que ya funciona. Ya lo que había en sus ojos, que era una especie de tejido, como una telilla, como ujú, granulosa, ya en este momento se abre, los sentidos se abren y los sentidos físicos empiezan lo importante aquí es que el gusto ya empieza a despertar, porque es ujú. parte de su funcionamiento, los oídos también, la parte de la visión, la parte de la piel ya no se siente maltratada ni malherida por su historia, ya la contención, la forma en que él se para frente a la vida es totalmente opuesta a la que él sintió al inicio y ya se siente él más sólido, aunque él sigue, por supuesto, en su formación, ya hay una sensación energética de encajar, de sentir, y el amor hace que su corazón se sienta más amplio y sus pulmones ya empiezan a como a regularse en la forma, en la función y en la forma como el pulmones, corazón se empiezan a relacionar la parte superior de su cuerpo con la parte inferior de su cuerpo. Ahí entra la genitalidad y entra todo el funcionamiento. Ok, entonces voy a dirigirme a Alberto directamente y entonces, Alberto, vamos a conectar de una manera libre, serena y profunda todos sus órganos y vamos a empezar corazón, pulmones, riñones, estómago, hígado, cerebro, genitalidad, sistema nervioso central y periférico y sobre todo toda esta parte de tu cuerpo emocional con tu cuerpo espiritual, con tu cuerpo físico, donde vas a ir entendiendo que tu amor es tu capacidad de verte en tu verdad y donde tu voz, tu estructura, tu vida te sostiene en esta sensación de sentirse libre, autónomo, fuerte y poderoso, donde tienes el poder de vivir cualquier experiencia, de generar cualquier cosa, de crear, porque confía en tu capacidad creadora y en tu capacidad creativa, donde puedes tener tus elecciones, donde tu mente se rinde a tu alma, se rinde a tu parte primigenia para encontrar paz, donde estás conectado a todo tu origen, a toda tu historia, ahora ya sanada y resuelta, y donde ahora todo tiene un nuevo sentido para vivir, una nueva forma de expresarte y ahora empezar a crear una nueva forma de vida, de experiencia y empezar a comprender lo que ahora eres capaz de lograr en todas las dimensiones, en todos los tiempos, en todos los lugares. Quiero que empieces a eliminar todas las afectaciones en tus hebras de ADN que te conectaban con el miedo, que te conectaban con la ansiedad, que te conectaban con traumas, con votos y con lealtades de silencio para eliminar toda esta parte que distorsionaba tu propia percepción de ti y de los demás. Quiero que empieces a sentir que estás seguro donde estás y quiero que empieces a activar tu vida a partir de entender que nada ni nadie es mucho más que tú. Dime qué pasó, Margarita. Bueno, lo que pasó es que él, lo primero es la sensación que hay en este momento en su cuerpo, que es una sensación de plenitud con tranquilidad.
Y esto pasa porque ya la sensación de dolores que sentía en su garganta, en el cuerpo, como la parte digestiva y en general ciertos ganchos energéticos que estaban adosados en su columna, que hacían parte de toda la historia de él. Cuando él siente esa libertad en su cuerpo, ya su cuerpo empieza a perder esa tensión muscular, esa tensión en general, y esto le permite a él que sus sentidos empiecen a como a expresarse y esta expresión es mm, como un acto de confianza hacia él y hacia su entorno y hacia la vida, porque ya la vida para él, desde la percepción que él me está mostrando, es segura. Ya no hay necesidad de estar tenso para sentir que la vida era de esa manera. Ya hay un cambio total de energía y son metabolizaciones muy rápidas porque sus órganos empiezan a cambiar y empiezan a equilibrar y lo que hubo asimétrico ya es simétrico y lo que hubo en ese momento como ganchos energéticos que él tenía y ciertas como simbologías en estos cambios energéticos, la energía al no vibrar es una energía que ya empieza a expandirse. Ok. Pregúntale a Alberto si tiene algo que decirle a su papá. Bueno, él, yo lo veo sonriente, ya deja de tener estos movimientos por aquí y por allá, ya lo siento mucho más observador, mucho más atento. Y es una sensación energética de gratitud hacia el Padre, hacia todo lo que le representa a él, a lo que se representa a él como ser y a lo que se va a representar él como en una expresión, en un presente y lo que va a ser para él todo el desarrollo de su vida, como unos cambios que él siente que va a tener muy profundos. Muy bien. Te voy a preguntar, esta parte de la dislexia, ¿cómo la ves, Margarita? Bueno, hay partes en que pues todo esto hace parte de un desarrollo y un cambio en la Ujú. energía y una metabolización que va a ir sintiendo él, porque todo su cuerpo se está alineando y se está equilibrando. Entonces yo veo cómo su cuerpo va a empezar a tener muchas transformaciones. Esta baja de peso, o sea, que es flaquito, bajito de peso. Bueno, es que se trabajó mucho la parte digestiva y la parte de mamá. Esta parte de que a veces es medio manipulador, ¿cómo la ves? Bueno, es que ya veo que pues, todo lo que traía él en su cabecita, todos esos pensamientos y todas esas energías que él sentía a su entorno, que lo vulneraban, era una forma de él también de defenderse. Ok. ¿Estás lista para regresar? Sí, Ok. Desconectas de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, empiezas a eliminar cualquier tipo de congestión energética, de contaminación energética y empiezas a liberar tu estructura, tu fuerza, empiezas a sentirte grande, fuerte y creadora. Respiras profundo, sientes y reconoces tu energía y tu poder. Y a la cuenta de 3 abres tus ojos. 1, 2, 3. ¿Cómo te sientes, Margarita? bien, 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 Bien. muy bien. Mm, Muy, muy bien. Vamos a dejarles aquí el correo electrónico info@iracemanunoince.com y el WhatsApp más 52 479 204. Ay, más 52 479 204 4973. Y la página web es www.iracemanunoince.com y seguimos aquí trabajando para todos ustedes. No se olviden escribirnos y pedir su exploración o acompañarnos en uno de los cursos que estamos impartiendo. Gracias y vamos a cortar aquí la grabación. Bye.